La pregunta ¿es esta la versión de Mike Heiser de Logos que tiene todos los libros? No, no sé cuántos hay aquí, pero realmente hago un esfuerzo para mirar solo el material revisado por pares. De hecho, he manipulado algunas cosas para modificar mi software para eliminar títulos populares y cosas por el estilo. No es perfecto, pero también lo hago para filtrar los resultados de búsqueda. Todavía me da miles de visitas dependiendo de lo que busque, pero he creado mis propias colecciones. Si tienen el software, les mostraré, por ejemplo, si hago clic derecho en Maury. Let's do it this way. You can see it better. Okay, if I open up a search and I want to Si abro una búsqueda y quiero buscar a Maury y estoy en la búsqueda básica, puedo buscar, ya que mi propio libro está abierto en algún lugar aquí en el escritorio, podría buscar eso. Pero lo que hice es crear mis propias colecciones, toda mi gramática de referencia griega está completa, de modo que puedo realizar una búsqueda en todos ellos a la vez, o puedo intentar reducirla en un corpus específico o un tipo específico de libro. Mis comentarios, lo que he cargado en la colección de comentarios es todo el conjunto académico principal. Por lo tanto, para mí es solo una forma de tratar de filtrar los resultados de búsqueda porque se vuelve abrumador rápidamente. Y no soy un mago de la búsqueda. Supongo que soy demasiado perezoso para usar todos los pequeños operadores booleanos y los corchetes. Lo estropearía en alguna parte. ¿Te estás riendo? Lo estropearía en alguna parte. ¿Quién tiene una pregunta? Adelante. La pregunta es, gracias. Se supone que debo repetir la pregunta. La pregunta es, ¿Gilgamesh era lo mismo que Nimrod y Osiris? No. Erróneamente, se agrupan en discusiones como dioses moribundos y resucitados en el antiguo cercano Oriente. No se dice nada de eso sobre Nimrod. Gilgamesh se ve envuelto en eso con Osiris porque Gilgamesh estaba buscando vida eterna. Eso es muy diferente a esto de morir y resucitar. Pero desafortunadamente, muchos de estos importantes personajes literarios antiguos y personajes de la Biblia se agrupan. Así que tienes que tener cuidado. Muchas de las analogías que la gente cree que son sorprendentes, pueden encontrar un punto de similitud entre estas figuras, pero lo que no te están diciendo son los otros 10 puntos en los que no están de acuerdo. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Adelante. So Psalm 19 you referenced, the first half of it seems to be about stuff about the heavens, and the second half seems to be a lot about the Torah. I was wondering, is there some connection between the heavens and the Torah that they're making, or that's there that we in our current worldview wouldn't see? La pregunta es, ¿existe una relación entre las dos mitades del Salmo 19? Porque la primera mitad mira a los cielos como un punto de origen de la sabiduría, y la segunda mitad es realmente sobre la Torá, sobre la ley. Esta respuesta no es exclusiva mía, pero creo que sí. Creo que ambos son vistos como fuentes de revelación, fuentes de sabiduría. Si pudiera usar esta analogía, cuando estás hablando de los cielos, estás hablando de la revelación general. Cuando hablas de la Torá, estás hablando de una revelación especial. Si han tenido alguna educación bíblica, los términos revelación general y revelación especial deberían significar algo. La revelación general es de lo que hablan los eruditos, lo que podemos aprender acerca de Dios y sus caminos y su naturaleza a través de la creación. La revelación especial recibe esa etiqueta porque Dios nos está diciendo específicamente cosas acerca de sí mismo que no pudimos aprender del primer grupo.
Y así mueve a la gente a escribir cosas, inspiración. La revelación especial generalmente también se etiqueta, eso es lo que llamamos la Biblia. Es especial, así que creo que el Salmo 19, nuevamente, ese paradigma es útil para mirar el Salmo y decir, podemos aprender algunas cosas sobre quién es Dios y qué está haciendo en los cielos, pero también necesitamos la Torá. Y para un judío, no los verían como sistemas en competencia. Los verían como fuentes de revelación cooperativas y consistentes, solo sirven para diferentes propósitos. Uno es más limitado que el otro. Uno es más particular que el otro. ¿Alguien más? Esta es una muy buena pregunta porque lo sé. Gracias. El libro de Enoc parece haber sido escrito en el periodo del Segundo Templo, pero está ambientado en el periodo del diluvio anterior al diluvio. Entonces, ¿cómo hablamos de su fecha? Supongo que es una buena forma de resumirlo. Cuando hablas de un libro, tienes que aclarar si estás hablando de datos manuscritos o si estás hablando de las ideas de un libro en particular. En términos de datos de manuscritos, lo más antiguo que tenemos de Enoc proviene de los rollos del Mar Muerto. Las personas, eruditos, que están realmente enfocadas en esta área se sienten bastante cómodas fechando a Enoc aproximadamente en el siglo II a.C., por lo que 200 y más reciente, 200 al primero, hasta el año 0, si deseas usar esa terminología. Y eso es porque se encontraron fragmentos arameos de Enoc en Qumrán. Así que no hay evidencia textual más antigua que esa para el libro. Hay mucha evidencia griega que proviene del mismo periodo. La mayor parte del libro se conserva en griego. El arameo es fragmentario. El único lugar donde se conserva el libro completo es en Etíope, que es bastante tarde para nosotros. Si estás hablando de manuscritos, estás hablando de finales de la Edad Media para todo el libro, llegando al periodo moderno temprano. Pero todos, de nuevo, porque tienen las cosas de Qumrán, todos se imaginan, el libro en algún momento existió al menos en el siglo II a.C. Aparentemente en arameo. Ahora, si estás hablando del contenido del libro, que dedicamos mucho tiempo aquí, los puntos realmente específicos del contenido de Enoc son mucho, mucho más antiguos que eso. Así que hay una historia literaria, una historia manuscrita y hay una historia del contenido temático conceptual. Por lo general, cuando las personas hacen la pregunta, están hablando de manuscritos, el documento en sí. Entonces, lo que tenemos para eso, quiero decir, es bastante antiguo. Son más de 2000 años, pero no se remonta al periodo de Noé ni nada de eso. ¿Hay libros de Noé? La pregunta es, ¿hay algo en la tradición sobre un libro de Noé? Hay libros de Noé, han sido publicados. Se consideran parte del corpus del Segundo Templo. ¿Por qué? ¿Por qué está todo alineado allí? Es por Qumrán. Es por los rollos del Mar Muerto. Es nuestro repositorio más antiguo de cosas. Entonces, si se encuentra una parte de un libro allí, ahí es donde se data. Puedes comprar todas las cosas del libro de Noé, libros de cosas de Noé, en una antología y además. Algunos lo agruparán como enoquiano, la categoría más grande de material enoquiano por razones obvias. Es la inundación y los vigilantes y cosas así. Pero realmente no ganas ningún terreno cronológico con eso. Y recibe su nombre porque se trata de Noé. Se trata de la inundación. Y no significa eso, alguien desenterró esto en Ararat y luego lo guardó. Se refiere al contenido.
Pregunta por allá. Gracias. Vaya, sí que soy realmente terrible en esto. Soy terrible repitiendo preguntas. Refaítas después del diluvio. Simplemente ampliémoslo, gigantes después del diluvio. ¿Hubo una segunda ola de esto? En términos del texto bíblico, nunca se nos dice algo así en cuanto a otro periodo o evento de convivencia. Esa es una de las tres opciones de por qué están allí. En el reino invisible, bosquejo las tres explicaciones de cómo se obtienen clanes gigantes después de la inundación. Y en términos breves, uno es que se ve a Noé, o a los hijos de Noé, o a las hijas casadas con esos hijos, como de alguna manera portadores, a falta de una palabra mejor. Y para algunos judíos antiguos, esa fue su respuesta, porque encontrarás textos que dicen eso. Hay un texto que describe a Noé como un gigante. Te dice que cuando encuentras un texto como ese, te dice que están pensando en la pregunta, por lo que sienten que tienen que encontrar alguna respuesta. Así Noé fue como engendrado por uno de ellos, los que no serán nombrados. Encontrarás otro texto donde los padres de Noé están discutiendo. Su papá, Lamec, este es el Génesis apócrifo. Es un texto muy famoso. Lamec se dirige a su esposa, a quien en realidad se le da un nombre en el texto, Vítanos o Bátenos. Ambos significan hija del hombre. Pero él se acerca a ella y le dice, me enteré de todo este asunto de los vigilantes y solo quiero asegurarme de que este niño sea mío. Y tienen una discusión. Ella dice, ¿no te acuerdas de la otra noche cuando? Así que de nuevo, te dice que están pensando en la pregunta. Así que esa es una opción. La otra opción es ver la inundación no como un evento global, verdaderamente global, sino como un evento regional o localizado. Y puedes tener ese punto de vista y todavía decirle al escritor bíblico, esto era toda la tierra porque todas las naciones de la tierra están enumeradas en Génesis 10. Para nosotros, eso es regional, pero para ellos era integral, lo que sea. Pero de alguna manera tienes que tener ancestros nefilim, sobrevivir a la inundación en alguna región del mundo conocido. Y las personas que tienen ese punto de vista generalmente irán al mar Egeo debido a los filisteos. Los filisteos son en realidad miembros, lo sabemos por los textos egipcios. Los filisteos son un grupo de personas de un grupo más grande de personas llamado pueblos del mar, que eran pueblos marineros del Egeo. Llegan al continente no solo de Egipto, sino también de Canaán en barcos. Así es como llegan allí. Si has leído mi libro, El presagio, entro en algunas de estas cosas para encontrar una trayectoria ficticia sobre Goliat. Pero dado que Goliat era el hijo de Rafa, lo que se puede decir, bueno, eso significa que es un rafaíta, y es un filisteo, y son uno de los pueblos del mar, que tal vez algo sobrevivió aquí. Jeremías habla de los filisteos que vienen de Caftor, que es una de las islas del Egeo y cosas así. La gente sabe de dónde vinieron los filisteos. La tercera opción es tomar Génesis 6:4 y traducirlo de manera un poco diferente. Y esto es legítimo. Esto es posible. Si vas a Génesis 6:4, trataré de no tener un espasmo gramatical aquí. Pero dice, los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y dieron a luz hijos. La palabra, cuando, puedes tomar esa partícula y por la forma verbal que le sigue, siendo una forma verbal imperfecta.
Puedes traducirlo de esta manera: los nefilim estaban en la tierra en esos días, y también después, cada vez que los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, les engendraban hijos. De hecho, verás este versículo referenciado en la gramática de referencia hebrea sobre este uso particular del imperfecto con esta partícula. Eso es posible. Ahora, ¿deberíamos hacer eso? ¿Es eso lo que realmente significa? ¿Quién sabe? Porque es una opción de traducción, y eso es todo lo que tienes. Simplemente elige una de esas tres respuestas a la pregunta, porque los tenemos al otro lado de la inundación. Y eso apunta a estos refaítas, porque obtienes a los refaítas en Deuteronomio 2 y 3. Está muy claro, se describen como muy altos. Se les conoce como anaseos. Los anaseos, según Números 13, vienen, cito, de los nefilim. Así que está muy claro lo que hay ahí. Esos son los índices que tienes que seguir para responder esa pregunta. Adelante. Do you think that would have been a second incursion by different watchers, or would that have been the first group that somehow escaped out of the abyss? No creo que haya ningún indicio de que los ofensores originales lleguen a ningún lado excepto donde están. Siempre se les describe como si estuvieran en prisión. Así que tendrías que tener la misma transgresión del cielo y la tierra. Esas son las opciones. Y no hay ninguna indicación de eso específicamente. Quiero decir, podrías ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 acerca de los ángeles, y podrías decir, bueno, aparentemente Pablo pensó que esto era una posibilidad. Podrías decir eso, pero Pablo no hace una declaración de que piensa eso. Es solo que dice, simplemente no queremos que esto vuelva a suceder. Así que podrías tomar eso y decir, para Pablo, tal vez era una posibilidad, pero no es una respuesta real a la pregunta. Adelante. When it comes to authorship of Genesis 1 through 11, I understand, given the polemic content of Mesopotamia, most people believe it was written in the captivity. Given how, though, during the Exodus and during the conquest narrative, the children of Israel were encountering the Amorites and whatnot, we know from the description of Og's bed and everything, they had this Babylonian content coming in. Is there any possibility that, I mean, what do you think about the idea that there was enough cross-cultural content there, contamination, if you will, that could Moses have written Genesis 1 through 11 based on that and still be a Babylonian? La pregunta es realmente, cuando creo que se escribió Génesis 1 al 11, debido a la fuerte influencia mesopotámica que hay en esos 11 capítulos. ¿Acaso Moisés tenía esa información? Esa es una forma corta de decirlo. Nunca quisiera decir que Moisés no pudo haber tenido la información. Moisés es egipcio. Se crió en la corte del faraón. El acadio, durante el Reino Nuevo, que sería la era mosaica según la cronología, ya sea posterior o anterior. El acadio en ese periodo, que era el idioma literario de las cosas babilónicas, las cosas mesopotámicas, era como el inglés hoy. Era la lengua franca. Era el idioma de la correspondencia internacional. Y eso lo sabemos con certeza por las cartas de Tel el Amarna. Estas son cartas. Es una correspondencia. Seguro que has oído hablar de las cartas de el Amarna. En realidad, son una correspondencia entre el faraón de Egipto y sus subordinados en Canaán, el pueblo al que ha puesto a cargo. Y están escritos en acadio, no están escritos en egipcio. Así que lo sabemos con certeza. Entonces, si Moisés estaba siendo preparado para ser un faraón o un diplomático o algún otro alto cargo en la casa del faraón, creo que es razonable suponer que probablemente tuvo que aprender acadio. Creo que es una suposición razonable. Sigue siendo un argumento del silencio porque en realidad no sabemos lo que leyó. Entonces la pregunta es, está bien, si pudiera leerlo, ¿qué está leyendo? No hay evidencia en Egipto de que tenga bibliotecas de Mesopotamia en Egipto. Tienes mucha correspondencia. Tienes muchas cartas y documentos y títulos de propiedad. ¿Habría sido aburrido pasar la juventud descifrando textos económicos? Imagínense repasar facturas por 10 ovejas. Los tratados, supongo, serían mejores. Tienes que aprender esas cosas.
Así que no sabemos realmente, de nuevo, qué habría estado leyendo. Por otro lado, hay tantas cosas que son abiertamente polémicas en Génesis 1 al 11 en contra al material mesopotámico, que en realidad es casi imposible. De hecho, simplemente violaría lo que se ve en el texto, decir que quien escribió Génesis 1 al 11, o al menos esta parte de Génesis 1 al 11, no estaba usando un texto mesopotámico específicamente para responder a cosas en ese texto. Y es más que nombres de deidades y cosas por el estilo. Incluso es gramática en algunos lugares donde quieren que la persona alfabetizada sepa lo que están investigando y lo que objetan, como están subvirtiendo el material mesopotámico que suponen que el lector conoce. Se vuelve muy detallado. Entonces, hay lugares en los que solo tienes que tener eso frente a ti, a menos que supongo que memorizaste la escritura cuneiforme o algo así. Eso es posible. Hubo gente que hizo eso. Así que no es uno ni el otro para mí. Creo que la explicación más razonable es que Génesis 1 al 11 fue compuesto, o editado, durante el exilio con esta estrategia en mente. Pero no diré que es imposible que Moisés pudiera haber sabido eso y tenido acceso al material. No vemos una forma, pero eso no significa que no haya una. Adelante. First a confession, I have not read the answer. Gasp! So you might have covered this, the answer to this question in there. But I'm curious about your view on the historical basis of Genesis 6 and connected to the Watchers. So it seems like what you're presenting is that the Watchers extrapolation in Enoch is giving us more information about what's happening in the author's intent in Genesis 6. And so we have there the sons of God and the daughters of men, and it's always been, a question about what is meant by the sons of God. And so you've presented a possible solution here, which seems to me, and this is where I want the clarification, it seems to me that you're saying that the sons of God mean some angelic beings that become corporeal somehow on the earth. And so my question, first of all, is that what you're presenting? And secondly, metaphysically, what does that mean, since angelic beings are spirit beings? What does it mean for a spirit being to have a body and physically copulate and produce human offspring? How does that work? Creo que probablemente si escucharon porque mis asentaderas está justo aquí. I was speaking loudly. Tomaré la segunda parte primero. La idea de que los seres espirituales pueden encarnarse y hacer cosas que la carne hace es una idea muy bíblica. Dios mismo, incluso antes de la encarnación, toma forma corporal. Génesis 18 es el ejemplo clásico donde Dios, el Jehová, aparece con dos hombres que descubrimos en Génesis 19 que en realidad son ángeles. Son llamados ángeles en Génesis 19, así que los tres vienen y visitan a Abraham, parecen hombres, están encarnados, se sientan, comen juntos. Dice todas estas cosas. Los dos ángeles, por supuesto, agarran a Lot y lo empujan hacia la casa. Tienes casos en los que los seres divinos se vuelven corpóreos y son verdaderamente corpóreos. No es la encarnación. Quiero tener cuidado allí. Los teólogos usarían palabras como encarnación para eso. Pero la suposición es que no tienen que comer, pero pueden. Los seres espirituales no tienen que hacer nada de lo que hace un cuerpo. Pero cuando habitan un cuerpo, es un cuerpo, hace lo que hacen los cuerpos. Toda la trayectoria parece indicar, y esto es bastante consistente cuando se habla de ángeles en las Escrituras. En el libro escribí mucho acerca de eso. Pasé 3 capítulos hablando de las dos figuras de Jehová en el Antiguo Testamento. El Jehová visible aparece a los israelitas como un hombre. Y eso no significa que el Jehová invisible esté allí y no en ningún otro lugar.
Todavía hay Dios, tanto en el cielo como en la tierra. En la tierra, Él es este humano. Ser Dios como hombre no es una invención del Nuevo Testamento. Viene del Antiguo Testamento. Es parte de lo que se convierte en pensamiento trinitario. Soy un trinitario estándar. Pero da la impresión de que cuando un ser divino viene a la tierra, especialmente si no es Dios o no es el Padre, la forma de vestir requerida de Dios es la carne. Hay muy pocos, de hecho, sería difícil para mí encontrar uno en el que un ángel le hable a alguien en la Biblia y no esté en forma humana. Sé que Dios hace eso. No puedo recordar, realmente no puedo pensar en un ángel alguna vez haciendo eso. La persona tiene que ser capaz de procesar quién está en su presencia y con qué está hablando. Así que Dios incluso hace eso en algunas ocasiones. Entonces, en términos del precedente, está ahí. Ahora dices, bueno, ¿por qué incluir la noción de cópula? En el libro, es por eso que quería dejar en claro a las personas que hay dos puntos de vista de Génesis 6 que tienen una orientación sobrenatural. Uno es la convivencia sexual. El otro toma el lenguaje de Génesis 6 como eufemístico para otros dioses, otros hijos de Dios, otros seres divinos, como levantando intencionalmente poblaciones humanas que en la historia bíblica finalmente resultan ser los pueblos que están tratando de exterminar a los israelitas cuando entran en la tierra. Tal vez digas, ¿cómo funcionaría eso? Es la analogía de Abraham y Sara. Está muy claro que Dios hizo algo para permitir que Abraham y Sara tuvieran hijos. No hay indicios de ningún contacto sexual entre Dios y Sara, pero el texto es igualmente claro que ellos fueron capacitados sobrenaturalmente para tener hijos cuando estaban mucho más allá de la edad para hacerlo. Entonces, la suposición en vista número 2 es que los seres divinos pueden hacer algo con las personas para permitirles tener hijos. Y tal vez eso es de lo que habla Génesis 6, menos el lenguaje sexual. Voy a volver a la primera parte de la pregunta. Tomo el punto de vista sobrenatural porque no quiero estar en desacuerdo con Pedro y Judas, porque ellos están inspirados y yo no. Pedro y Judas muy claramente, explícitamente, me atrevo a decir que conozco los sofismas involucrados para intentar que digan algo que no están diciendo. Sé cómo se hace eso porque soy un erudito y los eruditos hacen eso. Se refieren a los ángeles que pecaron en segunda de Pedro y Judas. Estos ángeles están en prisión hasta el tiempo del fin. No hay pecado angelical, no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, no hay pecado angelical plural en ninguna parte excepto en Génesis 6. Así que tienes que decir que Pedro y Judas están inventando algo, o están pensando en Génesis 6. Es el único lugar al que puedes ir. Y dado que agregan detalles sobre el encarcelamiento, que no encontrarás directamente en el Antiguo Testamento, lo obtendrás indirectamente en pasajes del inframundo que tienen, adivinen quién, los refaítas en ellos. Lo obtendrás allí de forma oblicua. Pero el único lugar que dice eso directamente es el material enoquiano, que nuevamente está rastreando tanto la historia de Mesopotamia como Génesis 6. En última instancia, la historia de Mesopotamia es a lo que Génesis 6 está escrito para responder. Así que esencialmente estás atrapado. Si quiere sacar su teología del texto, tiene que afirmar la naturaleza sobrenatural de Génesis 6, 1 al 4, o dice que Pedro y Judas se equivocaron. Esa es tu elección. Lo sé, ese es todo su punto. Era una de las cosas cuando hablábamos de publicar El Reino Invisible. Por ejemplo, esto va a causar una controversia porque, francamente, la gente no quiere escuchar eso. Los cristianos no quieren oír eso. Cristianos, por eso digo que no hay nada malo en las personas. Es solo que nos enseñan a ser selectivamente sobrenaturales. Muchos dicen, aceptamos a Dios, aceptamos a la Trinidad, aceptamos a Satanás porque tenemos que tener eso. Pero entonces, ¿por qué excluir estas otras cosas? Te diré por qué, porque es de lo más raro.
Okay, that's why we're excluding it. Por eso lo estamos excluyendo. Pedro y Judas no hicieron eso. Ireneo no hizo eso. Muchas otras figuras famosas a las que podría acudir en la historia de la Iglesia no hicieron eso. No uso a figuras de la historia de la Iglesia como argumento, no porque los vea como enemigos, pero no son del contexto real. Vivieron después. Creo que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Pero soy muy consciente de que eso es controvertido. Realmente no me importa cómo se tome. En cuanto a la metafísica de la misma, no lo sé porque no soy un Dios. No soy una deidad. Yo soy yo, no puedo decirte. Uso mucho la frase, trato de no poner las palabras Dios y no puede en demasiadas oraciones. También trato de no sonar como si supiera lo que un ser divino puede o no puede hacer. No tengo ni idea. Porque la teología bíblica, creo, requiere que afirmemos la realidad de un mundo sobrenatural donde tales seres existen. Tengo que ir con eso y luego preguntarme, bueno, ¿qué se siente ser uno de ellos? ¿Qué pueden hacer en realidad? ¿Cuáles son sus limitaciones? No sé las respuestas a ninguna de esas preguntas. Adelante. Follow up on Peter and Jude. The standard explanation I've heard before is that Peter and Jude were referring to First Enoch as mythology. So, similar to how a modern preacher might say, well, you know how Darth Vader interacted with so-and-so, well, that's a lesson that should show us this. Not treating the Star Wars story as historical in any way, but as a convenient contemporary example. Why do you think that's not the right way to interpret Peter and Jude when it refers to these things? Porque estaban predispuestos a creer en un mundo sobrenatural. Está por todas partes en todos sus textos. Nos gusta esa explicación porque nos permite no creer ciertas cosas mientras afirmamos otras. Si eres una persona antigua, no tienes esa tensión en absoluto. No hay tensión para descartar un reclamo sobrenatural debido a otra cosa. Estaban constantemente mirando el mundo sobrenatural. Y lo que la gente que hace la afirmación no se da cuenta es que hay muchos lugares. Eso no solo pondría a Pedro y Judas fuera de sintonía con todos los demás en su mundo contemporáneo, sino que también los haría inconsistentes en su uso del material, porque Pedro y Judas van a citar otras partes de Enoch sobre las que nadie discute. Así que es una hermenéutica inconsistente desde el principio. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de eso porque no han leído el material enoquiano y no ven dónde más aparece. El valor de los eruditos, ya sea que crean algo sobre lo sobrenatural o no, ha habido un montón de eruditos mostrando, y nuevamente, en este libro, estoy tratando de destilar partes de ello. Hay un montón de erudición que muestra cuán transparente es una gran cantidad de material enoquiano en todo el Nuevo Testamento. Mucho de esto no es muy espectacular o interesante, solo parábolas y analogías con esto o aquello. No es nada que realmente invite a mucha discusión. Pero en el apéndice del libro, hay docenas de lugares, docenas y docenas, donde los escritores del Nuevo Testamento citan o aluden a Enoch y otro material pseudoprográfico. Y para seguir con esa analogía, como hacen los predicadores, es muy normal. Lo tienes en tu mente. Se conectará con su audiencia porque su audiencia sabe de lo que está hablando. Y usas eso para ilustrar algún punto o articular algún punto. Eso es lo que están haciendo con todas estas cosas. Y elegir 2 o 3 pasajes de Pedro y Judas y decir, en realidad no lo decían en serio, no hablaban en serio al respecto. Sin saber que hay todas estas otras cosas aquí de las que nadie habla nunca. Es realmente inconsistente. Así es como yo lo abordaría. Hubo otra mano. Adelante. His bloodline, or what is that? Let's just go to
La pregunta es sobre la línea irreprensible en sus generaciones. La palabra aquí es dor, en hebreo. Tengo que cambiar mi búsqueda aquí. No vamos a encontrar hebreo en el Nuevo Testamento. Hay como una excepción aquí. Creo que puedo recordarlo aquí abajo en el libro de los números en alguna parte. Dor es el término que usarías para generación en términos de su línea de tiempo o su época. Si hablamos de la generación de los 60, no nos referimos a la descendencia genealógica lineal. Se refiere a un periodo de tiempo. Dor es la palabra típica para eso, no descendencia lineal. La descendencia lineal suele ser toladot. Estas son las generaciones de, y luego obtienes la lista. Sin embargo, hay excepciones. Hay uno o dos lugares donde dor, aquí mismo, números 18-23, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y llevarán su iniquidad. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Si está hablando a los levitas allí, se está refiriendo a los levitas y sus descendientes. Este es su trabajo. Entonces allí podría referirse a la descendencia lineal, donde dice, hasta toda la generación. Eso podría ser un periodo de tiempo o las líneas de sangre de las personas. Hay uno o dos que podrían ir en cualquier dirección. Generaciones, plural, nuevamente, refiriéndose a las personas mismas, no solo a un periodo de tiempo específico. Hay un puñado de referencias donde dor podría referirse a la descendencia lineal. Entonces, volviendo a Génesis 6:9, si yo fuera el escritor de este texto y quisiera que usted, el lector, pensara en la descendencia lineal, no usaría dor, porque podría confundirse, usaría toladot. Pero si usé dor, y eso es lo que tenemos aquí, todavía existe la posibilidad de que haya estado pensando eso. Así que no puedes eliminarlo. Puedes convertirlo en una cuestión de probabilidad. Lo más probable es que no se refiera a eso. ¿Pregunta? This is a kind of a couple questions bundled into one. In your second science fiction book, you talked about the gematria of the number 153 as being the sons of God. Yeah. And I was wondering if you could give a little discussion. Ya lo arruinaste. Adelante, gracias por irte de la lengua. Debí haberte detenido ahí mismo. I was wondering if you could give a discussion or give an overview of what you currently think Jesus was talking about, or the writer was talking about with the 153 fish that were caught. And also, can you put a number into Logos Bible software and get something like that? Yeah. You're going to, the second question first. The question is, discuss a little bit La pregunta es, discuta un poco el número 153 al final del libro de Juan y el significado de eso. Y la otra es, ¿puedes buscar en Logos esos números? Tu búsqueda inicial dependería de si el libro o la traducción usa los números en la traducción o si los escribe. Una vez que tengas un resultado, podrías mirar el número de la palabra debajo del texto real y construir una búsqueda de esa manera. Así que tendrías que hacer un par de cosas para asegurarte de tener todo. What I mean is, could I put the number 153 in some tool and could it generate every Hebrew word that No, no tenemos un creador de gematría en este software. Gematría, de una forma u otra. Sin embargo, me sorprendería. De hecho, estoy bastante seguro de que hay tales cosas en la web. No sé qué tan buenos sean. He visto uno, pero no sé si funciona en dos direcciones o en una. En realidad es complicado porque si lo intentas. Tomemos el 666.
El número no solo es famoso por ser el 666. Volveremos al 153. No estoy tratando de desviar la atención hacia eso. El número 666 es famoso por razones obvias, pero hay algunos manuscritos en el Nuevo Testamento griego que no leen 666 como el número de la bestia. Leen 616. Eso es importante porque es lo que hace que muchos eruditos piensen que Nerón es la figura en la que Juan está pensando, o el arquetipo, un nuevo arquetipo del anticristo. En realidad no creo en eso. Creo que el mejor arquetipo sigue siendo Antíoco IV debido a Daniel 11. Pero de todos modos, la razón por la que Nerón es importante es porque dependiendo de cómo se deletree su nombre, ya sea que use arameo o latín, y luego su nombre en realidad tenía variantes ortográficas, ese es el único nombre en la antigüedad que puede dar cuenta de ambos números por gematría. Pero tienes que hacer trampa en la forma en que lo escribes para que funcione. Así que si estás creando una herramienta de gematría, tienes que al menos decirle a la gente, asegurarte de que tu ortografía sea correcta y qué idioma estás usando y todo eso, porque va a afectar los resultados últimamente. Ahora, el 153, la vista que tengo en el presagio es la vista que tomo. Por gematría, 153 vuelve al hebreo como los hijos de Dios. Así que si estás en ese pasaje en Juan, donde están pescando y arrastran los 153 peces. El contexto es ser pescadores de hombres y todo eso. Tener una referencia a los hijos de Dios, creo que es significativo porque a los discípulos se les dice que salgan y ganen gente para el Señor, que hagan discípulos de todas las naciones. Lo que están haciendo es que están reuniendo a los hijos de Dios. Entonces, creo que una referencia de gematría para 153 tiene mucho sentido allí. Y la gente discute sobre eso. Hay un par de otras cosas que podrías hacer con él. Pero dado el contexto, que es típicamente como juzgo gematría, si yo fuera el escritor, ¿es esto consistente con el contexto de lo que estoy escribiendo? Y en ese caso, lo es. Así que creo que deberíamos asignar un nivel razonable de probabilidad de que esto es lo que Juan está tratando de hacer. Juan también escribió el libro de Apocalipsis. Está familiarizado con gematría. Él sabe lo que es esto. Ahora bien, hay algunos esoteristas que toman el número 153 y se remontan a Pitágoras con él. Y tiene que ver con el simbolismo esotérico y todo eso. Incluso si adoptas ese punto de vista y dices, esto es pitagórico, es anterior al Nuevo Testamento, y un escriba se lo robó a Pitágoras. ¿Cuál sería el punto entonces? Jesús es más grande que Pitágoras. Pero pues claro. Pero Pitágoras fue una figura importante. Tienes al platónico y a toda la escuela de pensamiento platónica. Y Jesús estaría siendo presentado como un maestro más grande que esta tradición esotérica. Puedes ir por ese camino. Pero creo que, para una audiencia judía, tiene más sentido volver a la teología del Antiguo Testamento. Toda esta idea de los creyentes, personas que son miembros de la familia de Dios, se refiere de esa manera. Así que eso tiene más sentido para mí. El pasaje de la paloma, no lo puse en El Reino Invisible, no creo que lo haya hecho. No puedo recordar lo que puse ahí por más que intento. Pero el pasaje en el bautismo de Jesús, donde el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como paloma. Créanlo o no, los eruditos están desconcertados por eso. La gente piensa, si es una paloma, eso se remonta a Génesis 1:3, donde el Espíritu, el Ruaj, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y el verbo ahí es un participio que se usa en otra parte de un águila en Deuteronomio 32 y tal y tal. Todo eso es verdad. Pero no es la palabra para paloma. Así que la gente lo ve así, probablemente no sea una referencia a Génesis 1, o habrían usado alguna palabra que se encuentra en ese pasaje. Y creo que eso es correcto.
Pero si tomas la palabra paloma y le haces gematría, tiene el mismo equivalente que las letras griegas alfa y omega juntas. No creo que sea una coincidencia porque Juan, todavía estamos en el Evangelio de Juan, es el mismo que menciona lo de alfa y omega. Una vez más, creo que simplemente lo está exponiendo, está poniendo migas de pan allí. Para las personas que saben lo que está haciendo, está poniendo las migas de pan. Así también en el bautismo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que para mí, eso tiene sentido. Al menos considero que es una gran posibilidad que eso sea lo que podríamos estar viendo en ciertos pasajes. No creo que esté muy extendido en las Escrituras. Nunca recomendaría que usemos gematría como hermenéutica. Pero hay lugares donde la gente ha considerado eso y tiene un gran impacto cuando lo hace. Was there, at the time of that passage being written, like 153 or 154 known nations? Nunca me he encontrado con eso. Sin embargo, si lo encuentras, me gustaría verlo. Greg. My question. All right, we have the Genesis 6, then you have the flood that wipes everything out. And then we have the conquest narratives where what we learn from your book is, you know, Joshua was told to wipe out certain people groups because of the Nephilim. Okay? So those are these sons of God, daughters of men incidences. But there's another passage where he wipes everybody out except for a couple survivors, and that's Sodom and Gomorrah. But there's no connection, biblically speaking, I think. Is there intertestamental literature that has some kind of a Genesis 6 flavor to that Sodom and Gomorrah event? And the second question, what's with this whole pillar of salt thing? La pregunta es sobre el incidente de Sodoma y Gomorra. ¿Hay alguna conexión entre eso y Génesis 6 y luego la columna de sal? No he encontrado una conexión específica con eso aparte de la referencia a los ángeles allí. Entonces, de nuevo, a partir de ahora, no veo uno. Simplemente no me he encontrado con uno. No puedo decir que lo haya mirado tanto como he mirado otras cosas, pero creo que si hay algo allí, probablemente lo habría encontrado. Pero quién sabe. Cosa de la columna de sal. Tiendo a leer eso bastante directamente. No creo que haya nada terriblemente críptico en ello. I do think that, ¿Tenemos que ver a la esposa de Lot como una columna de sal, o es un juego de palabras para hacernos pensar en el mar muerto más adelante? ¿Es eso realmente a lo que te refieres? Habrá quienes argumenten esto último, que el lenguaje allí es deliberado para hacernos pensar en esta región geográfica específica. El problema con eso es, 1, los eruditos realmente no saben de manera concluyente dónde estaban Sodoma y Gomorra. Una posible ubicación es el Mar Muerto, que está asociado con la sal y todo eso. Así que puede haber algo de eso, pero tiendo a leerlo solo por lo que dice. Esta es la forma en que Dios decidió castigarla para que se convirtiera en un emblema de desobediencia. No sé, puede haber algo más. Simplemente no lo he encontrado todavía. Well, doesn't Luke 17 kind of link the days of Noah and the Sodom and Gomorrah story? Go ahead. Well, it says, just as it was in the days of Noah, so will be the days of the Son of Man, marrying and stuff. And then right after that, Jesus says, the Lot and the Sodom and Gomorrah. Esa es mi esposa, por cierto. Hablaremos de eso más tarde. Creo que la conexión allí son los ángeles. Los ángeles tenían un papel importante en la escatología, en general. Y creo que es por eso que esos casos están agrupados, porque ambos se refieren a la presencia angelical en el juicio, específicamente en el juicio.
Hablo un poco sobre esto en la última sección del libro, porque hay pasajes en el Antiguo Testamento que se relacionan muy específicamente con el Día del Señor. Es un concepto bíblico importante. El Día del Señor es el tiempo del fin donde todos los enemigos de Dios serán castigados y todos los justos serán recompensados, ya sea en esta vida o en la siguiente, y así sucesivamente. Todo lo malo se hace bien. Todo lo correcto representa lo que es. Así que tendemos a pensar en eso en términos de la forma en que se nos enseña acerca de Armagedón, esta gran batalla en la tierra. No hay nada de malo en eso, pero hay pasajes como Isaías 34 que se refieren a este conflicto final con ángeles, seres divinos, las estrellas del cielo. Los santos bajan con el Señor a la tierra para castigar no solo a los ejércitos en la tierra, sino el ejército de los cielos en el cielo. Y es una referencia al hecho de que cuando Dios arrasa, arrasa con todo. En otras palabras, la esfera terrenal va a ser juzgada, pero también el mundo espiritual va a recibir el mismo tratamiento. Y por esa razón, a menudo se hace referencia a los ángeles con este tiempo del fin porque tienen un papel específico que desempeñar. Y es juicio, Génesis 6, Sodoma y Gomorra, ese tipo de cosas. Pero algo más específico, volviendo a los primeros 4 versículos de Génesis 6, todavía no he encontrado nada allí. Adelante. Expanding on what you just mentioned, divine intervention. What are your thoughts about that with regards to the timeline that you've expressed in both your writings as well as some of your studies as well? ¿A qué te refieres con línea de tiempo? Nothing by accident, coincidence, happenstance. Everything for a purpose of reason to function. How does that carry through into your writings? ¿Estás hablando del tema de la providencia en general? La pregunta es, ¿cómo influye la providencia, supongo, en general y tal vez en el flujo de eventos en lo que escribo? Es un gran problema en la ficción porque una de las cosas que quiero comunicar en la ficción es, creo, un mejor sentido, un mayor sentido de la providencia, en general. Tenemos esta impresión de que Dios solo aparece en lo espectacular. Decimos, oramos por esta persona y se curó. Dios apareció, considerando que, oramos por esta persona y no se sanó. ¿Dónde estaba Dios? Hablamos de esta manera como si Dios solo estuviera presente y solo hiciera algo cuando está sucediendo algo espectacular. Creo que esa es una visión profundamente defectuosa de Dios. Dios está típicamente en lo no espectacular. Creo que no ponemos suficiente evidencia en la mano invisible. Esa es típicamente la forma en que Dios trabaja, porque, de nuevo, es por eso, y lo mencioné en entrevistas anteriores, me gustan películas como Qué bello es vivir o Mr. Destiny, esas cosas en las que algo en la historia cambia sobre la vida de un personaje, y luego puedes ver cómo habría sido su vida si ese momento hubiera sido diferente. Es lo mismo. Me gustan porque creo que enseñan una buena teología a este respecto, que a menudo no pensamos en nuestras vidas de esta manera. Donde estás hoy es el resultado de muchos miles de decisiones que has tomado, y decisiones que otras personas han hecho, no solo las que conoces, sino también las que no conoces. Porque cada decisión repercute en un número incontable de vidas y estás atrapado en este torrente, y es importante. Si has leído El Reino Invisible, hablo mucho sobre el concepto de creación de imágenes y libre albedrío y cómo importa lo que haces. Y así es como Dios ha construido el universo. Dios no ha construido un universo en el que Él tenga o necesite entrar allí y simplemente destruir todo para que funcione. Eso es contrario al modelo bíblico.
Entonces, nuevamente, si pensáramos en nosotros mismos de esta manera, podríamos tener un sentido de propósito más renovado. Lo que realmente haga hoy realmente va a importar. Podría importar en los próximos 5 minutos después de que lo haga. Podría importar dentro de 5 años. Pero ese no es mi trabajo saber cómo importa. Mi trabajo es simplemente entender que sí importa y que Dios lo usará. No somos robots, Él no nos hizo de esta manera, no podemos imaginarnos a Dios si todo está predestinado. No puedes ser un reproductor de la imagen de Dios si no tienes libre albedrío. Esta es la teología de los atributos comunicables más básica. No puedes hacer eso porque dejas de ser la imagen de Dios en ese punto. Es por eso que Dios no trata con el mal eliminándolo. ¿Por qué Dios simplemente no elimina el mal? Para hacer eso, tendría que eliminar no solo a todos nosotros, sino todo lo demás en el mundo espiritual porque todo es derivado, todo es por lo que tenemos los plurales en Génesis 1. Ellos, los seres espirituales, son creados como imágenes de Dios. Él comparte sus atributos con ellos. Ellos lo representan en su mundo como lo hacemos nosotros en nuestro mundo. Compartimos los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué existe el mal? Es porque Dios decidió hacer eso. Dios decidió no hacernos robots. Él sabe cuál será el costo porque es omnisciente. Él sabe cuál será el costo, pero preferiría que ese costo suceda que no tenernos en absoluto. Esas son las elecciones. No todo está decretado. Primera de Samuel 23 es el ejemplo que me gusta porque es el más claro. No sé cómo te lo puedes perder. Donde Dios sabe de antemano 2 cosas que nunca suceden. Eso te dice inmediatamente que el conocimiento previo no necesita la predestinación porque no sucedieron. Si hubiera requerido la predestinación, tendrían que haber sucedido. No son cosas complicadas. Es solo que, nuevamente, no se nos pide que pensemos mucho en eso. Así que volviendo a tu pregunta, así es como pienso, al menos como trato de pensar en la vida, lo que haces se va a propagar. Y Dios usará a otras personas. Él usará seres divinos, Él usará su espíritu, y Él mismo puede entrar en el acto de vez en cuando. Las ocasiones mínimas de lo espectacular. Puede hacerlo si quiere, pero no es necesario. Influirá en todo, las personas, hasta el fin que desee. La gente se revela todo el tiempo. Los agentes que utiliza pueden rebelarse. Lo hacen con frecuencia. La solución de Dios no es, estoy tan frustrado ahora, simplemente voy a destruir a todos. Esa no es la solución. Dios obrará el plan, y las cosas se moverán inexorablemente hacia el fin al que Dios quiere que vayan. Así que en las novelas trato de representar eso. Una vez más, no quiero entrar en escenas, pero hay escenas en las que algo que sucedió hace 10 años que era completamente incomprensible ahora tiene mucho sentido. Y no solo tiene sentido, sino que nada más podría haber sucedido aquí para que este resultado funcionara. Así de simple. Me encanta poner eso en la ficción porque creo que así es como funciona la vida. Tendemos a ver a Dios como una máquina expendedora, o como una caja, si presiono el botón, como en la máquina tragamonedas, si presiono los botones el tiempo suficiente, obtendré un premio mayor, me irá bien. Eso es realmente profundamente defectuoso. Eso es importante, y académicamente, puedo discutir pasajes, pero creo que la ficción es un poco mejor por eso. Nos moveremos en esta dirección. Adelante. What is the significance of the sin of Balaam being mentioned in both Peter and Jude when they quote Enoch? I mean, you do. Lo sé, lo siento. What is? Esto es brutal. ¿Cuál es el significado del pecado de Balaam cuando Pedro y Judas lo mencionan? Creo que hay una razón amplia y tal vez más estrecha por la que está en sus mentes.
En términos generales, es rebelión. En términos generales, existe este sentido de, esta es una de las avenidas en el Antiguo Testamento. El pecado de Balaam es que Balaam hace que los israelitas cohabiten y tengan relaciones con mujeres extranjeras, las moabitas, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tenían prohibido hacer. Eso a menudo está conectado, en términos generales, con falsas enseñanzas, porque cuando haces eso, cuando te casas fuera de la familia de Dios, estás expuesto para hacer que tu matrimonio funcione o lo que sea, traes otra religión de afuera. Así que las dos cosas generales son la rebelión y luego esta conexión con la enseñanza falsa. Es una de las razones por las que se habla de enseñanzas falsas en otros lugares en términos de, a falta de una mejor manera de decirlo, como matrimonios mixtos y cosas como esta en ambos testamentos. Creo que más particularmente, sin embargo, creo que hay algo en tomar ambas ideas, la rebelión y luego la mala teología, la falsa enseñanza, y esas dos cosas se pueden unir a la transgresión sexual de los vigilantes. Creo que es periférico, pero creo que también podrían estar pensando eso, porque este evento básicamente hizo estas dos cosas aquí, si puedes seguir el razonamiento allí. Así que creo que eso puede estar acechando en el fondo de sus mentes específicamente. Pero si regresa al pasaje real en el Antiguo Testamento, no tiene nada específico en ese pasaje, el incidente de Balaam que se vincula con Génesis 6. Podrías llegar ahí si te enfocas en los moabitas, la región, y luego vas a Deuteronomio 2 y 3, porque los Amim eran los gigantes en esta región. También son llamados Rafaitas los que provienen de los anaseos y los nefilim. Puedes llegar allí, pero se siente un poco forzado a seguir ese camino, aunque podrías. Así que tiendo a verlo más como un tema, una especie de matriz conceptual de ideas. Pertenecen al mismo grupo. Es posible que no estén vinculados entre sí específicamente. Adelante. I just want to clarify, like the Watchers and the Watchers from Genesis 6 and the sons of God, the gods of the nations. They are like different. Son grupos diferentes. Like sons of God, right? Yeah. So and then the paranormal activity, like the demonic activity that we have right now. So they're not the Watchers because they were imprisoned like prior to the flood or during the flood. Depende de qué grupo estés hablando. Voy a resumir la pregunta de esta manera. La pregunta era sobre actividad demoníaca que podríamos ver ahora o nuevamente mencionada en los evangelios y los hijos de Dios y los vigilantes. ¿Qué pasa con eso? ¿Es este un grupo o muchos? Tienes diferentes grupos porque tienes diferentes rebeliones. Tenemos Génesis 3, tienes una entidad, tienes una rebelión divina, la figura que conocemos como Satanás, y así sucesivamente. Génesis 6, tienes un montón. El Antiguo Testamento no nos da un número. Otros textos sugieren una cantidad. Pero ahí tienes una rebelión divina, que es castigada con, te mandamos al abismo. Luego tienes una tercera rebelión, de la que realmente no hemos hablado hoy, pero de la que pasé mucho tiempo hablando en el libro, y eso es lo que sucede en Babel, donde Dios castiga a las naciones. Los asigna a hijos de Dios, otros hijos de Dios, otros Elohim menores, seres divinos menores que Él como castigo. Así que ese es un grupo totalmente diferente. Ese grupo es el que es el punto de orientación para lo que los eruditos llaman geografía cósmica, diferentes episodios en el Antiguo Testamento donde suceden cosas que se usa el lenguaje que una deidad típica se asocia con un lugar típico. Pablo se refiere a esto cuando se refiere a principados y potestades. Pablo usa términos que aparecen en Daniel 10, los príncipes, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, todo ese hablar, seres divinos que están sobre las naciones y las manipulan y abusan de ellas.
El otro vocabulario de Pablo, tronos, dominios, potestades, gobernantes, autoridades. Todos son términos utilizados para el gobierno geográfico. Eso no es una coincidencia. Pablo entiende el mundo de los gentiles percibido a través de los ojos de Dios, que estas naciones están bajo el dominio de seres divinos que Él asignó a esas naciones, pero que se rebelaron, de eso trata el Salmo 82, y ahora les son hostiles. Así que tenemos guerra espiritual en el sentido más explícito de todo esto. Pero son un tercer grupo. Entonces no tiene sentido que ese grupo haya sido tratado o castigado o puesto en el abismo. Entonces, a falta de una mejor manera de decirlo, están obrando, están haciendo lo suyo. Están abusando de las naciones, están abusando de la gente. Consiguen que la gente haga todo tipo de cosas en patrones autodestructivos. Volvemos al Salmo 82. Así que van a ser juzgados en el tiempo del fin, lo que significa que todavía pueden estar activos en algún sentido ahora. Personalmente ya no les asigno puntos específicos de geografía. Y eso se debe a que la historia del Antiguo Testamento, una vez que se obtiene la cruz posterior, ya no se trata solo de esta entidad, Israel y 70 naciones en Génesis 10. Ahora se trata de que todo el mundo debe volver. Jesús no es solo el Mesías para Israel. Él es el Mesías de las naciones. Se vuelve global en ambos lados. Si eres de Cristo, eres simiente de Abraham y heredero según la promesa. Esto está escrito para los gentiles en Gálatas 3. El pueblo de Dios no son solo israelitas, no tiene nada que ver con la etnia, no tiene nada que ver con los límites territoriales. El pueblo de Dios son aquellos, judíos o gentiles, que se alinean con Cristo. Y donde están ellos es donde está Él. Donde 2 o 3 de vosotros estáis reunidos, allí estoy yo en medio de vosotros. Toda esta teología de que la geografía cósmica ahora está donde quiera que estén los cristianos, que debería ser considerada tierra santa y tratada como tal, y tomada como tierra santa, para usar la metáfora. Donde quiera que el Espíritu de Dios no esté presente, es porque el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Por eso los creyentes son llamados colectiva e individualmente el templo. El lenguaje no es casual. Donde quiera que no esté, donde quiera que no haya creyentes, eso está bajo el dominio de alguien más. Y ese es el sentido. Necesitamos verlo en un sentido colectivo. Entonces, en ese sentido, todo ese sistema creado a través de los eventos del Antiguo Testamento todavía está presente y activo. Pero esos tipos, en el pensamiento bíblico y en el pensamiento judío del Segundo Templo, esos no son los demonios que Jesús encuentra en los evangelios. Esos son otra cosa. Esos son específicamente, vimos un pasaje en Enoc, los demonios en las historias del Evangelio son la parte inmaterial incorpórea de los nefilim muertos, los clanes de gigantes muertos. Es por eso que obtienes a Rafaítas en el inframundo en el Antiguo Testamento, para crear ese vínculo. Isaías 14, Ezequiel 32, Job 26, lo ven ahí. Y ese pensamiento llegó hasta el final entre los testamentos donde hay mucho texto que habla sobre esto, que son los demonios. Por eso a los demonios se les llama en Qumrán, espíritus bastardos. Son bastardos porque son mestizos. Vienen de este evento aquí atrás. Por eso se usa la terminología, telegrafiar esto. Pero no nos enseñan esto en la iglesia. No nos enseñan demonología en la iglesia, supongo, por una buena razón. Esta es la demonología judía estándar. Realmente no tengo que buscar demasiado para encontrarlo en el texto. Pero todo ese grupo, y estas cosas nacionales, estas cosas geográficas cósmicas, esos son los dos grupos con los que Jesús y los apóstoles tienen que lidiar. Puedes ver lo que sucede en el mundo hoy, y confío en los misioneros. He dado conferencias del Consejo Divino a grupos de pastores africanos, y apenas pueden mantenerse despiertos porque dicen, lidiamos con esto todo el tiempo. Esto es pan comido. Y lo entienden porque lidian con eso. No quiero llamarlo famoso, pero si estás interesado en un contexto cristiano más manso, elegiremos a los luteranos. Hay un libro llamado No tengo miedo.
Es de un tipo luterano, y no puedes estar menos emocionado que los luteranos. Estos no son carismáticos. Este tipo tenía que escribir una disertación, y el tema de su disertación era plantación de iglesias en África. Así que fue a un grupo que su iglesia y su denominación estaban ayudando en África. Cuando llegó allí, parte de su liturgia, donde quiera que iban, y su orden de servicio era exorcismos. Simplemente iban a un pueblo y decían, vamos a tener un servicio religioso, vamos a comenzar una iglesia aquí. No tenían que solicitar nada. La gente aparecía y antes de que hicieran algo decían, tenemos que reclamar esto como tierra santa debido a los principados y potestades, y harían cualquier servicio. La gente simplemente se volvería loca. En lugar de sacar a tu papá, saca a tu poseído. Simplemente dicen, esto es lo que hacemos. Este chico se sorprendió. Él dice, nunca nos enseñaron esto en el seminario. ¿Lutero escribió sobre esto? Terminó cambiando su disertación para escribir sobre eso, porque no lo podía creer. Nunca había visto algo así. Para la gente de allí, todavía son luteranos. Todavía no son carismáticos. Pero todavía dicen, es justo lo que tenemos que hacer aquí. Así que lo hacemos. Porque si no lo hiciéramos, no llegaríamos a ningún lado. Solo lo hacen. Confío en las personas que no tienen motivos para mentirme y no tienen motivos para mentir en general. Misioneros de todo el mundo dicen, entramos en ese pueblo y justo había este lugar que nos dijeron, esto es propiedad, esto está bajo dominio. Y tienes una confrontación allí, algo sucede allí, hay algo que está pasando allí. Así que creo que esas cosas pasan y pueden pasar. Y es un reflejo de todo el asunto geográfico cósmico. Así que es eso o es una entidad demoníaca de bajo nivel. Si conoces la terminología, hijos de Dios, los chicos del dominio geográfico están a un alto nivel, están más arriba en el orden jerárquico tanto en la demonología bíblica como en la judía estándar. Adelante. Se topan con eso de vez en cuando. No siempre le sucede. Había una pregunta por aquí. I'm sorry. We've been going through Corinthians, and this kind of goes back to something you just mentioned a minute ago. Paul's new creation language in 2 Corinthians 5. Generally speaking, I've always heard it taught and kind of understood it as, well, yeah, you know, when we become believers, we need to live our lives according to the gospel. We need to live our lives like Christ would live our lives, and or Christ lived his life. And you just get this kind of giant overview of this is what you're supposed to be as a new creation. You need to live your life correctly. But going through like 1 Corinthians 15, resurrection chapter, it seems Paul has like a much more focused idea, I think, behind the new creation language. And you know, as we kind of talk about, like, you know, ¿Está sugiriendo que tiene algo que ver con el retroceso de las naciones y sus dioses? Suena sospechosamente bíblico. We have the sacrifice of Christ, of course, allowing us communion with God again, kind of reversing the fall, if you will. We have the spreading of the gospel, which is reversing, you know, Deuteronomy 32. The Spirit indwelling believer and the new creation language, is that a reversal of Genesis 6? Creo que es una inversión de todo eso. Cuando pienso en el Mesías, solo en términos académicos, el Mesías se refería a deshacerlo todo. La cruz se trata de una solución para el problema de la muerte. Ese fue el resultado de lo que sucede en Génesis 3. Separación de Dios, estamos separados, alejados de la fuente de vida. No puedes tener vida eterna a menos que estés en la presencia de Dios.
Así que se trata de una solución para eso. Se trata de una solución para la proliferación general de la depravación en el mundo, que, de nuevo, los judíos del segundo templo van a poner directamente a los pies de todo el asunto de Génesis 6. Se trata también de revertir lo que pasó en Babel, retomando las naciones, haciendo que los gentiles vuelvan a ser parte del pueblo de Dios. El Mesías es fundamental para todo eso. Y acabamos de pasar una semana con Fermi Audrey a fines de septiembre. Y lo que querían este año, querían pasar, digo una semana, pero son 3 días. Siempre son 3 días. Querían dedicar 3 días al tema de la muerte de los dioses o la derrota de los dioses. Entonces repasamos un par de pasajes del Antiguo Testamento, pero creo que lo mejor para ellas, y comenzamos en 1 Corintios 15, es cuando Pablo habla de la resurrección. Seguro que habla de las primicias de la resurrección de Jesús, y estás unido a Cristo. Estás en Cristo. Todos estos términos paulinos familiares para identificarnos con el que resucitó de entre los muertos, y la enseñanza de Pablo, entonces también vas a resucitar de entre los muertos. Así es como lo escuchamos en la iglesia. No tiene nada de malo, es verdad. Pero lo que nos perdemos es que Pablo a menudo conecta el lenguaje de la resurrección con la derrota de los principados y las potestades y los gobernantes y las autoridades. Lo hace en media docena de lugares. Entonces la pregunta es fácil ver por qué Pablo, cuando piensa en la resurrección, piensa en su propia resurrección y en vivir para siempre con el Señor. Eso es fácil. ¿Por qué sigue pensando en los principados y las potestades y las naciones? Por eso, porque necesitan ser devueltos al redil. La resurrección fue el evento clave para tomar el efecto de lo que hizo el Mesías y aplicarlo al problema gentil geográfico cósmico. Y el problema de los gentiles no es solo que no sean judíos. El problema de los gentiles es que están bajo dominio. Y esa fue la propia decisión de Dios desde Babel. Entonces el mensaje es realmente claro. Jesús está diciendo, no estoy aquí, lo que hice, lo que estoy haciendo, lo que hice, no se trata solo del judío. No se trata solo de cumplir los pactos dados a los judíos. Se trata de revertir todo este conjunto de circunstancias. Se trata de todo. Y así en la mente de Pablo, ya que por eso fue llamado a ir a los gentiles, esto está en su mente todo el tiempo. Esta es la autoridad porque ahora él puede ir a un gentil y puede decir, mira amigo, yo sé que Jehová, el Dios de Israel, los puso a todos ustedes bajo dominio por lo que sucedió en Babel. El artículo de Bernet se adentra en Platón y Filón. El mundo secular griego, grecorromano, tenía la misma opinión, que a las naciones se les habían asignado sus dioses. Tenían la misma perspectiva. Entonces los gentiles saben de lo que está hablando. Es que Pablo dice que el que está detrás de esto es el Dios de Israel y fue un castigo. No es algo bueno. Fueron castigados por esto. Así que piensas que para estar bien con esos dioses, tienes que quedarte quieto y adorarlos y creerles. Pero estoy aquí para decirles que eso es solo basura. Estoy aquí para decirles que Jesús de Nazaret era este Dios, el Altísimo en carne, encarnado, muerto en la cruz, resucitado, y ustedes no tienen que obedecer a estos otros poderes. De hecho, no es malo si los desobedeces. Es lo que el verdadero Dios quiere que hagas. Él quiere que los rechaces. Él te quiere de vuelta en el redil. Por eso escribe a los Gálatas, habiendo gustado una vez el don celestial, volveréis a ser esclavos. Es como si esto fuera una locura. Ustedes están locos. De nuevo, porque lo está pensando en estos términos. ¿Por qué quieren estar encadenados a seres que ya están derrotados? A medida que la iglesia crece, es una prueba de que su gobierno se invalida. Se convierte en la base legal para decir, ya no perteneces aquí, no tienes autoridad. Y si has escuchado el podcast de Fermi Audrey, ese es un lenguaje importante para ellos debido a quien ministran. Estarán en sesiones y hablarán ese idioma. Especialmente los que tienen antecedentes del ocultismo, lo entienden instantáneamente y les importa. Pero eso no es lo único que ven. Pero les pasa mucho de eso. Adelante. Of the three fallen groups, and is there, I'm a fireman, so I work in the incident command system and span of control. Are they working for one incident commander? I mean, is that Lucifer? Are they independent? Are they just all
doing their own thing? I'm gonna. Again, there's no No hay verse that ningún actually verso spells que this out. realmente explique esto. Okay, La question pregunta es, ¿cuál es el orden jerárquico? order? ¿Cuál What's es the la hierarchy? jerarquía? Who- ¿Todos all los bad malos guys trabajan work para for un one solo malo, bad guy, para you know, Satanás? for Satan. I De actually hecho, don't no creo think que that todos they all trabajen work para Satanás. for Satan. I think they all have a common Creo que enemy. todos tienen un enemigo común, y la agenda común es el control. I think Satan Creo is que Satanás se called llama como what se is llama, called el Dios de este mundo, porque es dueño de la humanidad en un sentido teológico. He owns humanity in a theological sense, if we're going to use legal vocabulary. Y si vamos a usar Why? Because vocabulario all legal, humans die. ¿por qué? Okay, he Porque essentially todos los owns humanos the soul, mueren. and the resurrection is the solution. Esencialmente es dueño de su You have to alma. have- Y la resurrección es la solución. La resurrección es importante. Tienes que tener una muerte antes de eso, o de lo contrario no tienes una resurrección. Y una vez que mueres, no puedes volver a estar muerto. Esa es la solución para ese problema de propiedad. Y Él es el que cosecha ese beneficio, por así decirlo, o cosecha ese resultado de su propia rebelión y fracaso humano. Entonces, está eso, pero no hay indicios en ninguna escritura, ningún texto que yo sepa. Por ejemplo, Satanás fue quien convenció a los hijos de Dios en Génesis 6 para que hicieran eso. No hay nada que diga, Satanás fue quien convenció a Dios para asignar las otras naciones a sus otros hijos, sabiendo que se rebelarían. No hay nada como eso. Definitivamente hay un lenguaje de orden jerárquico. Hijos de Dios es un término que se usaba de una parte élite de una administración porque tendías a dar los mejores trabajos a tus familiares. Son los que tienes atados con más fuerza. Estás relacionado con ellos. En teoría, puedes confiar más en ellos. Este lenguaje de gobierno se tomó prestado del antiguo mundo del cercano oriente para comunicarnos que existe un sistema jerárquico, como ángel, malak, angelos. Es solo un mensajero. Eso es lo que hacen. No gobiernan territorio, toman mensajes. Es una descripción de trabajo. Así que hay un orden jerárquico en términos de tareas, muy orientado a las tareas. Pero no hay nada que diga que todos trabajan para un tipo. Creo que también obtiene la primacía del lugar, no solo por la muerte, el problema de la mortalidad y el que arruinó el plan de Dios inicialmente. Pero como fue el primer rebelde, tiene reputación callejera entre todos los demás rebeldes. Creo que lo que le dice a Jesús en la tentación fue sincero. En otras palabras, Él sabe quién es Jesús. Es muy evidente. Él sabe por qué está aquí en términos de cuál es el final del juego. El Hijo de Dios está aquí. Él no estaría aquí a menos que Dios tuviera esa cosa tonta del reino de Dios en mente otra vez, esta idea de restaurar el reino. Entonces sabemos que Él es el Hijo de David, sabemos lo que Dios está buscando. Quiere el control de la tierra de nuevo. Así que le dice a Jesús, puedo darte eso. Puedo darte las naciones del mundo. Y lo leí diciendo que, creo, el diablo creía que podía lograrlo. Él les puede decir, a todas las demás potestades. Entregaremos nuestra soberanía al Hijo del Altísimo si se inclina y me adora. Así que creo que la oferta fue sincera en ese sentido. Y Jesús dice, yo sé algo que tú no. Sé que eso realmente no resuelve el problema, uno, porque tengo que morir y resucitar, y tampoco voy a soltar la sopa. No necesito lo que me estás ofreciendo. Tengo otra forma de conseguirlo. Así que te vaya bien, y deja de enfadar. Así que tiendo a pensar, de nuevo, que también son seres de libre albedrío. Tienen un enemigo común, quieren el control, pero eso no significa que todos sean leales a una entidad. Creo que hay competencia. We call that independent action. Yes. Go ahead, Lori. I just want to go back to what you described before when you were talking about Paul was assigned to the Gentiles. I just, as a baby Christian, when you learn about Paul, you learn about he is the Jewish academic, right? And you think, well, why isn't he assigned to the Jews? They'll understand. He's killing Jews. He can teach those Pharisees. What's going on? But that's what's amazing when you learn about all this stuff. The Genesis 6.
It's like, that's why. It's because he knew his Bible. Él es la elección perfecta. No solo conoce muy bien su Biblia, sino que conoce muchos otros textos muy bien porque cita más textos externos con más frecuencia que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Pues se sentó a los pies de Gamaliel. Eso está en algún lenguaje biográfico que usa Pablo. Gamaliel era un maestro bien conocido y muy respetado en el judaísmo rabínico. Habría sido una autoridad reconocida dentro de toda la comunidad. Y entonces Pablo era su alumno. Y basado en lo que leíste en Hechos, y nuevamente, algunas de las cosas que dice en Filipenses, pero Pablo era miembro del Sanedrín o un miembro en espera. Algunas personas discuten sobre eso basándose en lo que podría haber sido la edad de Pablo, si estaba casado o no, y todo eso. Pero ciertamente tenía una gran educación. También era muy leído. Usa la Septuaginta, usa el Targum en algún momento, cita el hebreo, cita a poetas griegos, cita la literatura judía del Segundo Templo, cita textos religiosos clásicos. Es muy evidente que para su época tenía una educación de primer nivel y era miembro del partido de los fariseos, como dice en Filipenses. Hay muchos fariseos para todos que conocían muy bien su Antiguo Testamento, pero solo había un puñado que estaba empapado en material helenístico. Así que Pablo se convierte, en retrospectiva, en una muy buena elección. Tomaré una más y luego deberíamos irnos. Estoy en un contrato de arrendamiento hoy. Adelante. You mentioned the alignment of September 11th, 3 BC, and so I've heard you sidestep this question before. Y la esquivaré de nuevo. Is there another alignment in the future, near future? Oh yes, there. Lo lamento. La pregunta es, con respecto al nacimiento del 11 de septiembre del 3 a.C., ¿habrá una alineación de las mismas circunstancias en el futuro? La respuesta corta es sí. En el presagio, no doy la fecha para eso, ni lo haré. Se habla mucho en Internet sobre esto. ¿Alguien sabe cuándo se supone que el mundo acabará de nuevo? Es en septiembre del 2027. Creo que es el 23 de septiembre o algo así, 2017. Los recibo por correo electrónico. Algo como eso. Hay algunas fallas metodológicas en esto. Número 1, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento o en el periodo de la Biblia que nos diga que debemos buscar el mismo conjunto de circunstancias astronómicas que estuvieron presentes en el nacimiento del Mesías y estarán presentes en su segunda venida. Hay cero, ni un solo versículo. Tampoco se nos dice nunca, número 2, cuál es la señal del Hijo del Hombre. Porque hay un lenguaje astronómico asociado con la segunda venida. Y el único punto de referencia que se nos da es la señal del Hijo del Hombre. Eso está bien. ¿Ese es el conjunto de circunstancias del nacimiento? ¿Ese es el conjunto de circunstancias en la crucifixión? ¿Ese es el conjunto de circunstancias en la resurrección? ¿O significa algo totalmente diferente? Simplemente significa, el Señor, cuando regrese, todos lo sabrán. No tiene nada que ver con la astronomía. La respuesta es que podría ser algo de eso o nada de eso. Simplemente no se nos dice. Se nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Así que sugeriría que dado que se pueden rastrear los días y las horas con la astronomía, probablemente eso no sea lo que deberíamos considerar con certeza en cuanto a la segunda venida de Cristo. Tendrás gente especulando sin cesar sobre esto al final.
Y por supuesto, quiero decir, quién sabe por qué. Podría ponerme muy desagradable y especular por qué. Algunas personas simplemente están desesperadas por seguidores, supongo. Pero, ¿cuántos de ustedes han leído El presagio? No voy a volver a arruinarlo, tengo un Mantelo es real. Simplemente no es un niño pakistaní mudo. Es alguien más. Recibo correos electrónicos de él regularmente que dicen, mira esto, mira aquello. Me envía todos estos gráficos y está lleno de charlas sobre astronomía, y la mayor parte no le entiendo, por eso lo necesito. Pero él dirá, aquí van de nuevo. Están tramando esto y están asumiendo que las únicas señales que importan son las de Apocalipsis 12. O están asumiendo un conjunto específico de señales que estaban presentes el 11 de septiembre del año 3 a.C., sin darse cuenta de que había cosas presentes en esa fecha que no están presentes en esta, porque el cielo es el cielo y siempre será el cielo. Entonces, ¿cuántos parámetros debemos poner aquí? ¿Cuántos debemos considerar? Y me dará la lista completa de estas cosas. Sé esto porque él no usa copia al carbón oculta, sé quién más obtiene esa información. Y hay personas que están recibiendo esa información que deberían estarse callando, pero en cambio tomarán partes que quieren tomar y las pondrán en su sitio web y las pondrán en videos y las pondrán en libros para que puedan ganar seguidores. No he publicado sobre eso. Estoy esperando el momento adecuado para hacerlo. Aún mejor, justo después del fracaso. Justo después del malogro. Sé a dónde va la información. Pero de nuevo, creo que está mal ser un fijador de fechas. Y por eso no voy a poner lo que piensa Mantelo. Mantelo lo diría así, si se supone que debemos mirar esto, esto es lo que buscaríamos. Y sí, hay fechas así. Puedes trazarlas. Puedes hacer todo tipo de cosas con ellas. Entonces, si tuviera esta mentalidad, esto es lo que estaría publicando. Así que simplemente no voy a hacer eso. Creo que es irresponsable. La gente se lo cree. La gente ya me conoce. No voy a hacer eso. Pero eso no impedirá que alguien más lo haga. En la parte de atrás, el último. El libro de Enoch estará en Kindle. No sé sobre el audio. Tendría que preguntarle a Tom si tiene un plan allí. No sé si alguna vez han hecho un audiolibro, pero podría considerarlo. Es lo mismo con las novelas que no son un audio. El reino invisible es. Esa fue una decisión del editor. En realidad nunca lo he escuchado. Ni siquiera sé cómo suena. Suena bastante bien. ¿Es británico? No. Pues rayos. Me encantaría sonar británico. Así que no lo sé, pero le preguntaré. Le preguntaré si hay. El único que conozco es Kindle, porque está en el contrato, pero no sé qué más. ¿De duración? No está mal, 15. Tomó mucho más tiempo. 1 hora por cada año que se tardó en producir la película. Alguien haga la gematría sobre eso. Está bien, gracias por venir, gracias por su paciencia.